con la grabación de la presente sesión y permítanme entonces ya les comparto toda la pantalla pues en relación al Excel que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, en la sesión anterior, como les venía comentando, pues estuvimos viendo ya lo que era pues la herramienta de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, teniendo en cuenta de que lo más importante era poder identificar pues tanto las filas y las columnas cuando se maneja lo que era el rango como tal. Pues entonces en ese sentido, cuando ya se elige un rango específico, ya lo que son las filas pues vienen a tener una numeración ya más específica, como 1, 2, 3, como estamos viendo en este caso, y adicional pues cuando son las columnas entonces también empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar porque ya no es la columna con la letra B, C, D, E, F, G, como en este caso, sino que toma un valor numérico. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que entender que cuando nos están diciendo que buscar en la vertical, o sea, es buscar en la columna. Entonces siempre le vamos a dar inicialmente a Excel el dato de la fila, y cuando nos dicen para que entonces él busque en la columna, o sea, primero le damos el dato en la fila para que él busque en la columna, y cuando pues ya sea buscar en la horizontal es porque le damos el dato de la columna para que empiece a buscar pues por las filas. Entonces eso es, digamos, lo que nosotros veíamos en la sesión anterior, y teniendo en cuenta que teníamos un valor buscado, que era pues el valor que inicialmente nosotros le estábamos dando, el rango de datos, que era la selección como tal de todos los datos que nosotros ahí encontramos. De hecho pues lo maneja como una matriz. Entonces pues en ese sentido pues es lo mismo, digamos, para nuestra comprensión. Y la columna, ¿no? Teniendo en cuenta que el dato de columna pues estaba pues enlazado con esto. Y pues finalmente el falso, el verdadero, siempre vamos a manejar falso, porque dentro de la configuración que nos maneja Excel pues va a significar que pues queremos el valor exacto. Entonces eso era lo que nosotros pues habíamos visto, y nos habíamos quedado también en lo que era pues tanto la herramienta de coincidir como también en lo que era pues el manejo de datos, ¿no? Entonces ahí ya, y lo que eran las listas desplegables. Entonces ya pues buscar en eso, en esa parte. Ahora, una de las aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, generalmente cuando nosotros estamos hablando en este caso de lo que son las creaciones de bases de datos, es poder entonces utilizar lo que son que antes de empezar, digamos, con lo que son las creaciones de bases de datos, debemos entonces entender que cuando nosotros, por ejemplo, digamos en este caso, digamos aquí, no, yo tengo estos datos seleccionados que están aquí, y por ejemplo, digamos aquí yo llego y por ejemplo llego acá y le voy a borrar los formatos, ¿cierto? Entonces con esto digamos así ya nosotros ¿qué podemos hacer, digamos, en este caso? Digamos, vean, aquí nosotros este conjunto de datos que nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer en ese sentido? Nosotros acá tenemos estos datos, ¿cierto? Y que pues la idea ¿cuál es? La idea es que nosotros siempre que vayamos a manejar diferentes tipos de datos, no solamente nos quedemos en el hecho o sea, de que para nosotros una tabla, digamos, sea solamente ponerle aquí los bordecitos, y que es totalmente válido, sino que nosotros entonces también, digamos, en ese sentido, nosotros podamos llevar a que esto, digamos, sea tabla, ¿no? Aquí ustedes, digamos, hemos visto, como ya, digamos, lo hemos visto anteriormente, que aquí, hasta que esto, por ejemplo, no esté con, digamos así, seleccionados los datos, ¿cierto? Estamos aquí, seleccionamos, digamos, estos datos que están aquí, y a veces de pronto aquí ya los tienen en tabla, pero digamos cuando nosotros tenemos diferentes tipos de datos, lo primordial, lo primero que uno tiene que hacer para poder manejar lo que son bases de datos,
es que este conjunto de datos, usted cuando llegue aquí a insertar, le dé clic en tabla y efectivamente entonces se pueda utilizar pues como tabla. Aquí esta tabla que yo he creado, digamos que ustedes pueden ver ahí pues está con ciertos formatos, sin ciertos formatos, pero cuando usted llega y digamos hace clic sobre la misma, aquí digamos la diferencia sobre la misma, usted se da cuenta que aquí se transforma en fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad y valor, lo que significa que aquí tenemos una tabla como tal. Entonces esa tabla como nosotros la creamos con el insertar tabla. ¿Cómo podemos hacerlo de nuevo? De esta manera. Entonces por ejemplo vamos a llegar y vamos a llegar y por ejemplo seleccionamos esta parte, copiar, ¿cierto? Y por ejemplo yo me voy a ir acá un poquito más allá pues para poder hacer el ejemplo. Y yo llego y bueno, aquí digamos, aquí podemos hacerlo también. Vamos a hacerlo digamos aparte en esta parte así en blanco que está aquí en la parte superior, y nosotros entonces al inicio le podemos decir pegar, pero dése cuenta en algo. Aquí no le voy a dar pegar en esta parte, sino que le voy a dar pegar aquí en donde está la flecha en la parte inferior. ¿Para qué? Para que me dé solamente los valores. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo me va a dar solo los valores. Entonces aquí no tengo digamos así ninguna configuración propia como tal. Entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo aquí voy a empezar a hacer lo que es el tema de darle formatos digamos a este tipo de tablas, de datos. Entonces primero aquí en fecha puedo seleccionar aquí y me voy a ir aquí a general, ¿cierto? Y entonces le voy a decir bueno, fecha corta. Aquí pues va a tener esta parte así, bueno, letra, y aquí pues voy a darle a valor, le voy a dar entonces un aspecto de pesos. Entonces ¿para qué? Para que entonces quede de esta manera. Entonces así ya nosotros tenemos aquí un nuevo conjunto de datos. Ahora es importante siempre, y en eso digamos sí es importante cuando nosotros seleccionamos todo el tipo de datos que están así de esta manera, llegar y irnos aquí al insertar cuando tenemos solo este conjunto de datos y generar lo que son tablas. Entonces las tablas lo que me van a generar como tal son información que se va a ir alimentando. Entonces por eso le decimos tabla tiene encabezados, ¿cierto? Y vea cómo se transforma. Entonces se transforma igual como nosotros quedamos en esa parte. De la misma manera como yo les decía cuando estábamos viendo lo de tablas dinámicas, aquí pues vamos a darle una presentación digamos un poquito más sobria, ¿cierto? Yo generalmente pues me gusta más darles presentaciones sobre, en este caso pues para que quede un poco distinto voy a hacerlo de esta manera. Entonces en ese sentido ya aquí tengo una presentación, o sea ya tengo aquí ya una tabla, y en ese orden de ideas, cuando ya he creado esta tabla, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder entonces manejar todo lo que son las funciones de bases de datos? Porque ¿qué es lo que hemos estado viendo anteriormente? Cuando nosotros hemos estado viendo anteriormente, digamos, lo que son las fórmulas, tanto de suma, de promedio, pues nos toca, digamos, hacerlo como si fueran datos que estuvieran como sistemáticos, o sea, que no tuvieran, digamos, como mucha relación entre ellos, pero como en este caso siempre, digamos, las bases de datos tienen su relación, entonces primero los datos los tenemos que volver como una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos evidencia en una tabla? Que sucede esto, no como de pronto los otros datos que no, digamos, no le cambian, digamos, cuando están en bruto, pues no le va a cambiar estos encabezados. En este sentido ya tenemos una tabla y que nos va a permitir aquí pues poder actualizar en el caso que sea necesario, y de una vez entonces nos va a empezar a hacer cuentas. Ese es el primer paso. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para poder configurar todos estos datos como si fuesen ya para poder manejarlos en creación de bases de datos, lo segundo que tenemos que hacer es que asignarles pues un nombre. Entonces aquí digamos, aquí tenemos, bueno, aquí tabla 6, vamos a decir que esta tabla la vamos a llamar tabla
digamos así, T cocinte. Entonces siempre pues tiene que ser unido. Entonces yo le voy a poner 230921. Listo, pues la fecha de hoy. Enter. Listo. Con eso ya tiene un nombre que ya se le ha asignado. Miren, si ustedes se ponen a mirar y yo, digamos, llego, me coloco encima de la tabla, hago clic en alguno de los datos y entonces ya tiene, vea, T cocinte 230921. Pues eso pues con el fin de poder entonces generar lo que es esta tabla. Ahora, ¿qué es lo importante aquí que debemos tener en cuenta? Y es lo siguiente, y es que para la creación de bases de datos no solamente va a ser necesario esto, sino debemos entonces, atención entonces, vamos a irnos aquí a fórmulas y vamos entonces a irnos al administrador de nombres. ¿Por qué va a ser necesario esto? Para que cuando nosotros referenciemos los datos que nosotros vamos a buscar y las operaciones que vamos a buscar, pues siempre va a ser importante que nosotros entonces generemos un tipo de nombre. Ahora, si ustedes observan y se dan cuenta con ese administrador de nombres, aquí hay diferentes tipos de tabla, pero también va a aparecer entonces, va a aparecer entonces este tipo de nombres, como etiquetas que son como de tipo amarillo. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Llegamos y entonces ya tenemos la tabla, como ya lo hemos aprendido. Nos vamos a fórmulas, nos vamos a administrador de nombres y en administrador de nombres nos aparece pues una ventana emergente. En esa ventana emergente aquí hay 3 botones, entonces voy a decirle nuevo, ¿cierto? En este caso, y voy a ponerle entonces cocinte T2, digamos así lo voy a poner de esta manera. Se refiere a que entonces en este caso voy a referirme a estos datos que están aquí, ¿cierto? Pues en este caso, digamos, voy a seleccionar los 100 registros, por eso va a ser necesario esto. Mire, ya si ve que acá nos dice T raya cocinte, nos va a decir entonces todo. Vamos a darle a aceptar y entonces si ve que ya aparece este nombrecito. Si ve cómo aparece, entonces mire, si ustedes se dan cuenta, y esto es lo que yo quiero que observemos aquí, nosotros vamos a observar que tenemos una tabla, ¿cierto? Aquí aparece la tabla como tal de esta que hemos estado trabajando, pero adicional viene entonces el nombre de cocinte 2. Entonces estas son las cosas que uno tiene que tener pues en cuenta al respecto. Ahora, ¿por qué la etiqueta? Porque es con esta etiqueta con la que nosotros vamos a manejar las bases de datos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, esto aquí, digamos, usted ya empieza a trabajar con ello. Yo, ¿qué es lo que voy a mostrarle? Voy a mostrarle ya lo que es la siguiente hoja de cálculo, que en este caso, digamos aquí, para nuestros ejercicios de bases de datos que ya están predeterminados, pues manejamos las mismas tablas, pero si usted se da cuenta, vamos a ver que en este ejemplo, aquí vamos a ver que en el diseño, miren, esta se llama cálculos raya al piso BD, ¿cierto? Así se llama la tabla. Si nosotros entonces en este caso nos vamos aquí a fórmulas, administrador de nombre, nos vamos a dar cuenta que hay un cálculos raya BD, que es una tabla, y adicional entonces vamos a tener aquí, vea, aquí abajo sé que tenemos también cálculos BD1, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene que tener. Si nosotros miramos, mire, si hay que es igual cálculo raya BD, lo mismo, entonces lo hemos hecho ya en esta parte. Entonces yo por eso aquí pues ya lo hicimos, he hecho digamos lo mismo que ya les he explicado. Entonces ya para entonces utilizar lo que son las funciones de bases de datos. Eso es
primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, las funciones de bases de datos, ¿qué nos van a permitir? Pues las funciones de bases de datos nos van a permitir hacer las operaciones pues similares también, como suma, como promedio, como contar. Pues estos son uno de los ejemplos, porque no son todas las funciones, pero nos van a permitir entonces en este caso poder funcionar adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es que las funciones de bases de datos nos van a permitir trabajar, digamos, para determinar datos y hacerlos con una gran hacerlos pues a una gran cantidad de datos. O sea, no como en este caso, pues siempre vamos a manejar un registro de 100 datos, pero imagínense de 100 filas, digamos 100 registros, pero imagínense que tengamos 1000 o que tengamos 600.000 registros. Entonces eso es pues colocar de pronto, digamos, en 600.000 registros. Y perdónenme que yo me devuelva un poco para mostrarle, digamos 600.000 registros, y para sacar el promedio y empezar a hacer todo este ejercicio pues es complejo, ¿no? O sea, si nosotros le dijéramos ahí pues hacer el promedio de 600.000 y demás. Entonces para ello es que nosotros vamos a manejar aquí lo que son las funciones de base de datos. Entonces la B de suma, pues base de datos, pues va a sumar los datos igual como se suma, digamos, en las otras fórmulas, el valor máximo, el valor mínimo, promedio, contar. Y ¿cuál va a ser la ventaja? De que claro, usted va a poder entonces establecer también los criterios, así como nosotros decíamos que primero cuánto fueron el total de ventas del supermercado en los 5 días, del 5 de enero al 9, del 5 de enero al 9 de enero. Y después entonces ya empezamos que cuántas fueron las ventas que tuvo esta persona, tuvo, digamos, Jaime Andrés. Todas esas preguntas, cuántas entonces cuántas fueron las ventas que tuvo Jaime Andrés en el punto de venta A. Entonces ya, digamos, tiene varios criterios y esto se puede hacer. Ahora, las funciones de base de datos van a tener generalmente esta estructura, esa que ustedes están viendo en este momento pues a continuación, y es la siguiente. Primero, siempre la vamos a identificar porque pues van a empezar con un B de función, ¿no? Entonces eso, digamos, va a ser importante. Entonces primero es eso, BD, que es base de datos, función de base de datos. Pues bueno, aquí se me fue la tilde, pues bueno, sí, es función tiene tilde, pero generalmente pues va a ser sin tilde, porque pues recordemos de que esto está prácticamente pues con el lenguaje de programación, y esto es otro tipo de carácter. Entonces BD y entonces nos va a decir la función, ya sea suma, ya sea promedio, pues tal como nosotros lo vemos aquí. Lo otro es que vamos a abrir el paréntesis, y aquí es en donde nosotros vamos a nombrar que la base de datos, y la base de datos va a ser que la de el nombre que le hemos asignado a la tabla. Entonces cuando nosotros lo llamemos, no vamos a llamar la tabla como tal, sino el nombre, la etiqueta esta amarillita que le hemos llamado. Entonces con eso es que nosotros siempre vamos a trabajar. Ahora, luego, como esto ya está en base, para trabajarlo ya listo para bases de datos, le vamos a nombrar el campo, es decir, a dónde vamos a buscar la información, que eso va a ser nuestros parámetros, ¿no? La información, digamos que, por ejemplo, digamos, si es el tema de ventas, pues vamos a irnos aquí a lo que es el tema de valor unitario, y los criterios que vamos a tener en cuenta. Entonces los criterios es que, bueno, teniendo en cuenta cuáles condiciones lo vamos a tener. Entonces ustedes ahí, digamos, vamos a observar que siempre, digamos, tenemos esto, digamos así, vamos a tenerlo, digamos, en cuenta al respecto. Entonces vamos a mirar esto. Ahora, ya teniendo en cuenta que tenemos lo que son funciones de bases de datos, y con el nombre como tal, el nombre del campo, es decir, el parámetro que tenemos, y también el criterio, vamos a tener en cuenta que aquí vamos a tener que plantear digamos, esto es algo que nosotros hacíamos de cierta manera, digamos muy manual, cuando eran las funciones de suma, cuando estábamos hablando de promedio, y cuando nosotros cuando hablamos de diferentes funciones
nosotros lo hacemos muy manual. Pero resulta que cuando nosotros estamos hablando de lo que son bases de datos, nosotros debemos siempre establecer lo que son los criterios de esta manera. Primero, a través del encabezado que tiene que tiene, digamos, como tal la tabla, en este caso pues vendedor y fecha. Perdónenme un segundito, es que sí estoy un poquito congestionado. Permítame un segundito, ya. Entonces, como les decía, entonces, siempre vamos a tener que establecer esto. O sea, los criterios, digamos, que nosotros vayamos a tener, o las condiciones, pues siempre van a tener que tener, van a estar, digamos, cuando los vayamos a señalar, siempre vamos a tener que señalar lo que es la parte de lo que es la parte pues del encabezado como tal, ¿no? Entonces esto para que lo tengamos en cuenta al respecto. Y lo otro es que pues vamos a tener ya el criterio como tal, ¿no? Entonces aquí, digamos, lo tenemos, aquí lo podemos hacer. Ahora, esto, digamos, siempre va a pasar, entonces siempre lo debemos tener. Digamos, aquí si quisiéramos, aquí lo vamos a ver, digamos, con este ejemplo. Entonces vamos a mirar que nos van a pedir lo siguiente: ¿cuánto fueron las ventas de María Antonia en pesos? Entonces, si nosotros lo hiciéramos con suma, pues tendríamos que decir sumar, para que lo recordemos. Entonces, ¿cómo sería? Igual suma, ¿cierto? Sumar punto sí, ¿cierto? Y entonces aquí primero el rango. Entonces, miren que el rango tendríamos que seleccionar toda esta, o sea, toda esta fila, ¿cierto? Toda esta fila para sumar entonces todo, o sea, para sumar como tal, ¿no? Entonces, sumar todo lo que es este rango para entonces saber que el criterio, entonces en este caso este sería el rango, ¿no? Ahora, vamos a mirar, ay Dios, espérate, sumar puntos sí, espérate, otra vez lo selecciono, el rango como tal. Estoy recordando pues para que miremos cómo va a empezar a funcionar esto, ¿no? Entonces es esto. Yo lo voy a hacer así, digamos, a tomar este dato adicional para que no me vaya a tomar, o sea, para que no, como esto ya es una tabla y que ya tienes, ya es una tabla, entonces me selecciona, me da, digamos, como otros valores. Me selecciona así todo lo que es el tema de vendedor, pero entonces me pone acá otro nombre, pues para no confundirlo. Entonces, como sabíamos, sumar puntos y como lo habíamos visto anteriormente era primero, entonces ya decíamos que era sumar puntos y entonces primero el rango, punto y coma. Entonces vamos aquí a seleccionar el criterio. El criterio entonces decíamos que era, por ejemplo, María Antonia, ¿cierto? O podríamos hacer, esta era una opción, o la otra, digamos, pues que podemos utilizar también era esta, ¿no? Tranquilos que esto va a ser el único ejemplo así de repetir de la vez pasada. Entonces aquí y o este, cualquiera de los dos, digamos aquí porque ya lo tengo, listo. Y con esto, entonces vean, ya seleccionaba el rango de suma, si ustedes se dan cuenta. Entonces, miren, rango de suma, entonces me iba aquí a sumar las ventas que había tenido pues inicialmente. Entonces listo, ya con esto pues para que no me vaya a generar ningún tipo de error, y con esto entonces yo ya cerraba el paréntesis, ¿cierto? Entonces si ustedes evidencian, si ustedes se dan cuenta de lo que yo estaba haciendo, entonces aquí selecciono el rango y demás. Listo, esto está bien y lo hacemos de esta manera, y entonces nos va a dar pues este tipo de valor, ¿no? Nos va a dar un valor específico al respecto. Aquí está, que cuando nosotros lo empezamos a organizar, permítame aquí, entonces nos va a decir que las ventas de María Antonia en pesos fueron 12.963.235. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo ahorita así con base de datos como es. Entonces vamos a compararlo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, lo primero es que vamos a decir igual
BD suma, ¿cierto? Porque pues va a servir para todo. Entonces, abrimos paréntesis. Lo primero que me va a pedir en ese caso, como lo hemos visto, es la base de datos. Entonces, yo no la tengo que seleccionar toda. Simplemente como sé cálculos BD1, entonces mire, si ven que acá aparece esta con esta etiqueta que es como nombrecito, entonces ¿cuál es la que voy a seleccionar? La tabla no, voy a seleccionar es la que tiene ya esta etiqueta de nombre, entonces cálculos BD1. Entonces aquí va, entonces aquí yo le hago doble clic y si hay que queda cálculos BD1 queda bien, listo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora vamos a ver que en este caso el nombre del campo, digamos, es lo que vamos a nosotros a sumar. Entonces fíjense que aquí vamos a suponer, si es que aquí con cálculos BD1 ya me seleccionó toda la tabla porque ya es el rango. Ahora, como yo voy a seleccionar lo que llamamos nosotros el nombre del campo, es decir, el parámetro, lo que vamos a sumar es este, ¿cierto? Entonces no necesitamos seleccionar todo. Con funciones de base de datos seleccionamos que, miren, nada más el encabezado. Y si ustedes se dan cuenta, va a decir cálculos BD encabezados valor unitario. Eso es lo que nos va a aparecer aquí dentro de la configuración que nosotros tenemos a continuación. Y adicional, entonces, ¿qué pasa? Vamos a observar que nos da para el tercer criterio, el tercer parámetro o argumento, que son los criterios. Entonces aquí fíjense que yo aquí ya tenía lo que era vendedor y María Antonia. Entonces mi criterio va a ser María Antonia, pero entonces ¿qué pasa? El encabezado que yo voy a tener en cuenta yo lo voy a colocar aquí y entonces el criterio como tal lo voy a colocar. Entonces voy a seleccionar los dos, por eso yo selecciono siempre los dos en este sentido. Entonces con eso ya no tenemos en ese caso pues ningún inconveniente. Ya con esto cierro paréntesis, nos damos aquí cuenta que entonces tenemos los tres. Entonces B de suma, abro cálculos BD1, ¿cierto? Entonces, perdón, ¿qué pasó acá? ¿Qué sigue? BD1, entonces ya con este enter, permítame un segundito porque es que, ¿qué pasó acá? Que es que se me está, ahora sí vino a aparecer, es que esto sí ha sido, espérate, ¿por qué apareció si yo no tengo el solver abierto ni nada? Entonces miren, si nosotros nos damos cuenta por el tema de memoria, entonces permíteme un segundo, vamos a entonces permíteme un segundito. Entonces ya vamos a solucionar al respecto. Entonces esto es lo que va a venir a suceder. Entonces sumar sí, permítame, yo les vuelvo y abro el documento porque se me genera, eso es por el tema de memoria, que el equipo pues ya me está pidiendo más recursos. Entonces por eso pasa, pero igual. Entonces mientras ya abrimos en un segundito, lo que yo les puedo ilustrar es que ahí ya tenemos nosotros la respuesta. Ustedes ya si lo pueden ir ya haciendo en ese caso, digamos aquí ya vuelvo otra vez, entonces vamos a hacerlo y aquí ya nos queda, vea, B de suma, cálculos BD1, entonces sigue digamos lo que es el tema del parámetro, los parámetros que hay que tener en cuenta, que son el tema del valor unitario, que es lo que yo voy a sumar, y finalmente los criterios. En este caso sí es que yo lo seleccioné aquí de esta manera, entonces vendedor María Antonia. Entonces aquí ya nosotros lo tenemos. Esta va a ser siempre la forma en la que nosotros entonces va a funcionar como tal pues nuestra función. Entonces nosotros aquí lo tenemos, ¿listo? Entonces así de esta manera nosotros lo resolvemos. Entonces si nos damos cuenta aquí ya con el tema del sumar sí, como se había hecho pues anteriormente, nosotros nos damos cuenta que efectivamente
es el mismo ejercicio, digamos, la respuesta va a ser igual, pues como se utiliza siempre el sumar puntos, sí, en este caso, pero como se dan cuenta, pues en la parte de base de datos, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, igual, ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo porque lo vamos a hacer así con varios ejercicios. Por ejemplo, ¿cuántas fueron las unidades máximas de ventas de María Antonia? O sea, ¿cuántas fueron el mayor número que vendió, digamos, en unidades? Es decir, aquí lo que yo voy a hacer es esto. Voy a decir que, bueno, aquí María Antonia, ¿cierto? Y entonces en cantidades me voy a dar cuenta acá con los filtros que la mayor cantidad fue 210. Listo. Entonces vamos a verificar eso. Entonces, las unidades máximas de venta. Entonces entonces aquí digamos, si llegamos y le decimos, mira, igual B de max, o sea, valor máximo. Entonces vamos a tener en cuenta base de datos. Entonces va a ser cálculos, vea, cálculos B de 1. ¿Sí? Aquí está cálculos B de, que es la tabla, y está cálculos B de 1, que es el nombre que le ha asignado, igual como lo hice con la tabla de cocina. Entonces igual. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a tener en cuenta? El nombre. Entonces, punto y coma, ¿cuál va a ser el nombre del campo que nosotros vamos a analizar en este caso? En este caso va a ser cantidad. Entonces lo señalo, solo el tema de cantidad. Listo. Ahí ya está, que es la operación que yo voy a hacer. Y entonces, cuando le doy punto y coma, voy a seleccionar los criterios. Entonces, el criterio para mí va a ser que vendedor María Antonia. Entonces, si entonces va a ser María Antonia, entonces de el encabezado vendedor. Siempre debe ser de esa manera para poder indicarle. Y con esto, entonces miren, ya obtenemos la respuesta, que son 210. Si nosotros nos damos cuenta aquí en esta parte, vamos a observar y ya voy a mostrarles la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos, vean, B de max, entonces base de datos máximos, entonces cálculos B de 1, entonces el encabezado que vamos a seleccionar en este caso, digamos, es lo que es el tema de encabezados cantidad, y mi criterio entonces pues va a ser este, ¿no? Entonces aquí ya lo he seleccionado. De esa forma, digamos, nosotros lo hacemos. Permítanme un segundito. Vamos a entonces, listo. Entonces ya aquí con esto ya le quitamos lo que es un tema de fórmulas y entonces van a tener la misma estructura. O sea, aquí no va a cambiar, digamos así, lo que es esta parte. Vamos a ver si pronto le disminuimos un poquito el tamaño. Listo. Listo. Entonces B de max, cálculos B de 1, punto y coma, el que los parámetros va a ser el encabezado, digamos, la cantidad, y el criterio o las condiciones va a ser que sea el vendedor. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, ¿cuántas fueron las ventas mínimas de María Antonia? Entonces la misma historia. Pues vamos a mirar, vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer igual BD, ¿cierto? Entonces B de min, ¿cierto? Aquí vamos en este sentido, B de min. Entonces base de datos, valores mínimos. Y entonces aquí base de datos vamos a observar lo siguiente. Entonces vamos a decirle cálculos B de 1, miren que aquí está el nombre, siempre la etiqueta, no la de tabla sino aquí es la etiqueta, recuérdenlo siempre porque a veces pues lo confundimos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nombre del campo. El nombre del campo va a ser entonces, en este caso pues va a ser otra vez unidades. Entonces me voy para aquí, me voy al encabezado, cantidad, listo, cuántas unidades mínimas fueron las que vendió la señora María Antonia, y punto y coma. Entonces al separar punto y coma me va a decir los criterios. Entonces, ¿qué criterio yo voy a tener? Aquí voy a tener sencillamente este, que es el de vendedor María Antonia. Listo. Entonces cierro paréntesis y enter. Y aquí entonces vemos que las unidades mínimas que vendió, como ya lo habíamos visto anteriormente, fueron 27.
las unidades mínimas que había vendido pues la señora María Antonia, 27 unidades. Entonces aquí ya lo vemos. Aquí, bueno, vamos a mirar el promedio, ¿no? Entonces igual, promedio. Entonces igual B de promedio, así ve, B de promedio, ahí ya aparece todas las fórmulas. B de promedio, abro paréntesis, entonces cálculos B de 1, si nosotros nos damos cuenta, aquí está la etiqueta, no la tabla sino la etiqueta. Ahora, nombre del campo, entonces en este caso pues el promedio de venta. Entonces aquí otra vez volvemos, valor unitario, que es en donde está todo. Entonces solo el encabezado, no necesitamos seleccionar los datos, sino solo el encabezado, y eso está bien. Listo. Entonces aquí listo, entonces aquí y en ese sentido entonces pues vamos a tener en cuenta que vendedor María Antonia va a ser nuestro criterio. Mire, vendedor María Antonia, ¿sí? Como ya ahí lo he seleccionado. O sea, aquí tengo, digamos, como mi listado de criterios. Entonces ustedes ahí pueden también utilizar lo que es el tema de las tablas. Entonces ahí ya ustedes pueden hacerlo al respecto. Listo. Bien, en promedio María Antonia vendió 648.162. Entonces ustedes ahí, digamos, lo van a tener pues ahí en esas cuentas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que digamos, estos valores aquí nosotros lo vamos a tener. Ahora, ventas que realizó María Antonia en el punto de venta A. Entonces, ¿sí ve? Entonces aquí ya me está diciendo que vamos a tener en cuenta lo que dice aquí. Vamos a mirarlo acá. ¿Qué nos dice? Vean, vendedor, punto de venta A. Miren que aquí ya nos va a tener ya no solamente una condición, digamos que siempre eran las ventas como tal que se tenían al respecto, sino que vamos a tener todo, digamos, en general. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que aquí vamos a seleccionar estos dos criterios. Entonces vamos a mirar que, digamos, aquí permítanme, ya les listo. Entonces aquí ya les hago esto. Entonces dice cuántas ventas realiza en el punto de venta A. Entonces igual B de suma, listo, porque vamos a sumar las ventas. Ahora base de datos, entonces va a ser lo mismo. Entonces cálculos B de 1, aquí está, punto y coma. Entonces nombre del campo, entonces en este caso el nombre del campo, lo que vamos a sumar pues va a ser aquí el valor unitario. Esto es lo que vamos a sumar, todo lo que está en esta columna. Muy bien, ¿cierto? Y adicional, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle qué criterios, cuáles son las condiciones para hacer esa suma. Entonces vamos a subirlo aquí y nos vamos a dar cuenta que tenemos acá que sea el vendedor María Antonia, punto de venta A. ¿Sí? Que acá lo selecciono. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios usted puede ser 2, 3, 4, 5 y usted los puede seleccionar de esta manera. Entonces usted se da cuenta, cierra aquí paréntesis y entonces nos damos cuenta que que en total hizo unas ventas de 7.871.000. Entonces aquí podemos ponerle acá la configuración de pesos y entonces ya tenemos este valor, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos, ventas que realizó en el punto de venta A. Eso es. Entonces aquí pues lo tenemos en ese sentido. Aquí ya lo hemos visto, cuántas ventas realizó María Antonia. Entonces volvemos a hacerlo. Entonces aquí espérate, porque es que aquí es contar. Sí, cuántas ventas, ¿no? O sea, el número de registros. Es decir, ¿qué es lo que yo les voy a pedir aquí en este caso para que ustedes lo entiendan? ¿Cuántos registros, digamos, número de ventas que hizo María Antonia? Entonces María Antonia hizo ¿cuántas? 20 ventas, ¿cierto? Entonces vamos a tenerlo, digamos, ahí en cuenta al respecto. Y vamos a observar lo siguiente. Entonces vamos a contar los registros. Listo. Entonces igual PB contará,
¿cierto? Porque es pues para bien, ¿para qué? ¿Por qué contará? Porque resulta que nosotros tenemos que tener en cuenta es el hecho de que contará va a ser para los datos. Entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces aquí contará va a ser cálculos BD1, recuerden que es la etiqueta de nombre, ¿cierto? Aquí está. Luego vamos entonces nombre del campo. Entonces en este caso digamos para contar las ventas, en este caso ser vendedor, perdón, va a ser vendedor, encabezado vendedor, es lo que nosotros vamos a vender, a tomar el dato, cuántos hay, y entonces el criterio, en este caso, digamos ya el vendedor, el criterio va a ser lo mismo, va a ser entonces la señora María Antonia. Entonces aquí, bueno, cualquiera de los dos lo podemos seleccionar y voilà, tenemos 20. Vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, voy a decirle aquí a este, digamos que es esta venta, espérate, 31. Entonces le voy a poner Jairo Alberto. Entonces debería haber cuántas, 19, ¿cierto? Mire, aquí está. Así es que aquí ya tenemos 19. Con eso pues podemos probar porque digamos que ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque los cuenta, ¿no? O sea, ahí cuenta, contará principalmente, contar, B de contar es para contar entonces a nivel pues, numérico, contará pues es la parte a nivel de texto. Entonces pues ahí ya nosotros lo tenemos. Ahora, ¿quién fue el vendedor? Aquí está digamos como tal el dato. ¿Quién fue el vendedor de la venta número 56? Entonces miren, aquí yo venta número, entonces busco la número 56 y resulta que aquí dice pues en este caso dice bueno, por favor me le dicen a Javier, si no, o sea, a Javier que por favor vuelva a intentarlo, alguien que me colabore ahí para decirle a Javier que vuelva y se conecte, que por error le di no admitir. Entonces por favor para que vuelvas a hacerlo. Bueno, entonces que resulta y pasa que cuando nosotros estamos aquí con lo que es la parte del registro, digamos acá el número 56, nos estamos dando cuenta que dice Leandro, ¿no? O sea, aquí digamos el vendedor número 56, la venta número 56 es Leandro. Listo, entonces vamos a mirar para que se dé la respuesta. Entonces vamos a observar esto. Entonces vamos a mirar. Entonces, igual B de extraer, ¿cierto? B de extraer base de datos. Entonces va a ser cálculos BD1. Recuerden que por eso lo puse digamos así distinto para que usted lo pueda identificar. Lo importante es que sea la etiqueta, ¿no? Entonces cálculos BD1. Más, si ustedes le ponen otro nombre como que este sí es el nombre que ustedes les quede más sencillo para poderlo identificar que es igual pues es el que tiene la etiqueta, no como el que está como tablita, sino como etiqueta. Entonces es eso. Nombre del campo. Entonces en este caso pues va a ser el nombre del campo, que es el que se va a tener, y va a ser venta número, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Listo. Y vamos entonces a seleccionar en este caso, ¿cierto? Vamos a mirar, espérate. Ya, perdón, aquí me equivoqué con el encabezado. El encabezado es vendedor también, porque es ahí en donde se va a buscar, o sea, ahí es en donde el campo que vamos a buscar es el de puntualmente el de, perdónenme aquí que listo, está aquí dejando esa parte. Entonces el campo en este. Uy, ¿qué pasó acá? Que sí. Listo. Entonces entonces
cálculo el vendedor, porque es lo que nosotros queremos tener en cuenta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? Entonces, ahora sí vamos a seleccionar el criterio. Listo, entonces va a ser el criterio, va a ser entonces, vamos a buscarlo, en este caso, miren, venta número, ¿sí? Ese va a ser el criterio 56, lo cierro, igual a, lean, entonces ahí ya nosotros lo encontramos que es la venta número 56, entonces eso digamos es lo que a nosotros nos va a funcionar para poder entonces realizar lo que son las bases de datos, o sea, trabajar con todas este tipo de funciones de bases de datos. Claro, efectivamente siempre va a tener esa misma estructura, o sea, aquí lo que yo he querido, digamos, con estos ejercicios es poderles mostrar que podemos entonces pues realizar, digamos, estos ejercicios de manera tal que podemos seleccionar estos nombres de campo. Digamos, ya digamos ir un poco más allá, podemos de pronto seleccionar de pronto más nombres de campo, de pronto más criterios, pues que de pronto ahí ya podemos ir observando para poder entonces ir seleccionando lo que nosotros necesitemos. Y de hecho aquí hay algo, digamos aquí por ejemplo, miren, ¿sí? Acá yo puedo, digamos, seleccionar porque yo tengo una lista desplegable que ya he realizado. Aquí también pudiéramos también hacer listas desplegables porque puede ser que el criterio vaya cambiando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces pues ya digamos uno va organizando la información de acuerdo a lo que uno va necesitando. Entonces esto digamos va a funcionar muchas veces para poder entonces establecer lo que nosotros ya deseemos. Entonces todo esto pues vamos a hacerlo ya de acuerdo a lo que se nos vaya apareciendo pues en el camino. Ahora es importante tener en cuenta que cuando nosotros manejamos esto de bases de datos pues debemos siempre tener muy presente que cuando estemos hablando, y esto digamos ya para poderle decir, es que aquí sí, la base de datos va a ser la tabla, pero ya con el nombre que se le ha asignado. Entonces esa etiqueta como amarillo pálido, esa es con la que nosotros trabajamos con base de datos. El nombre del campo siempre va a ser el encabezado de lo que nosotros vamos a sumar o sea, el que vamos a trabajar, y los criterios que son las condiciones que vamos a tener en cuenta. Eso es lo que nosotros vamos a manejar. De todas formas, la recomendación general que yo les doy a todos es que pues vayamos trabajando pues teniendo en cuenta lo que ya pues hemos visto. Listo. Bueno, permítanme, vamos a seguir entonces con lo que es el agrupar y el desagrupar los datos. Entonces permítame un segundito, yo aquí arreglo una cosa porque quiero digamos así, vamos así dejarlo así. Voy a tomar aquí los datos y los voy a desagrupar. ¿Listo? Entonces todo lo que es el tema de filas, listo ya. Entonces aquí vamos a mirar cómo se maneja lo que es el tema de agrupar y desagrupar datos. En el caso de ustedes ahí, lo que pueden hacer para que pues, pueden tener ahí agrupados los datos, para que sea sencillo, van a seleccionarlo aquí, miren, entre la A y la 1 aquí hay una parte, ustedes lo están viendo ahí, aquí hay una parte que me permite seleccionar todo. Entonces me voy aquí, me voy a lo que es el tema de datos y entonces le digo desagrupar y listo. Pues aquí me va a aparecer este aviso porque ya los desagrupé, pero como ustedes lo vieron inicialmente ya digamos que desagrupado. Ahora, lo primero que vamos a hacer es observar. Vamos a observar este conjunto de datos que tenemos aquí. Un conjunto de datos, ¿sí? No estable. Primero vamos a tener una columna que es de año, del vendedor, del punto de venta, el producto, la cantidad en la venta y las ventas. Listo. Vamos a tener en cuenta, digamos en este sentido, que aquí lo que se va a hacer, si ustedes se observan, aquí tenemos unas variables muy estáticas. En ese caso es año, ¿no? Entonces va cambiando de acuerdo al año
de acuerdo al año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Listo, no se preocupen que ya vamos hablando al respecto. Listo. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es el hecho que en este caso, bueno, aquí creo que, bueno, vamos a seleccionar esta parte un momentico, perdón, que yo la voy a eliminar para que no nos vaya a generar ejemplo, ¿no? Entonces vamos a eliminar esta parte. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Bueno, entonces si nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos aquí, vamos a observar lo siguiente, y es que si ustedes ven, miren que lo que yo he hecho es separar aquí, por ejemplo, miren, espérate, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí yo he separado los datos, mire, 2018, he puesto este separado con este que está como está, digamos, como con un borde, pues para señalizar, digamos, para señalizarlo como tal, ¿no? Vean, dense cuenta en esta parte, ¿no? Entonces aquí yo estoy haciendo, digamos, la eliminación de esta parte, digamos así que está, perdón, y así que no era desayunado. Bueno, entonces, mire, ustedes se dan cuenta que yo lo que he hecho es, tengo acá los datos por año, ¿cierto? Los de 2017, 18, 19, 20 y 21. Eso, digamos, ahí ya lo tenemos bien. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que yo he separado esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer lo que es el tema de agrupar datos, el agrupar datos es como cuando nosotros llegamos y utilizamos esta herramienta. Es similar. Vamos a darle clic de secundario y entonces yo le digo ocultar. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí te va a aparecer unos símbolos, como ya lo hemos visto, que te van a permitir, pues, manejar la información. Ahora, ¿para qué va a servir la herramienta agrupar? Para poder entonces visualizar toda la información que exactamente yo necesito. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues si yo necesito visualizar absolutamente toda la información de forma más clara y ocultando, digamos, cierta información, nosotros lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta herramienta de agrupar los datos? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta teniendo en cuenta los años, o sea, este va a ser mi criterio, pero el primer dato de cada año lo voy a dejar de referencia, es decir, o sea, tú puedes llegar y, por ejemplo, voy a mostrarles qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que yo quiero evitar. Entonces me voy a ir aquí a datos, porque esta es la herramienta de esquema, ¿cierto? En datos, y aquí en la parte, en lo último que ustedes van a observar, van a ver que dice agrupar. Resulta y pasa que, entonces yo aquí le voy a decir agrupar, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir el tema de filas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos primero para agrupar esos datos? Entonces, miren lo que pasa. Ojo con lo que yo voy a hacer primero, no lo van a hacer porque puede, digamos, generar un error. Entonces va a ser de esta manera. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta en este sentido es que lo primero es que permítanme un segundito, se continúo grabando. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que aquí yo lo que he hecho es seleccionar, ojo, no van a hacerlo todavía. Entonces seleccionamos todo, ¿cierto? Me voy aquí a datos, me voy a ir a agrupar. Si ve que aquí ya me agrupó todos los datos que tengo de 2017, miren lo que hago, miren, siempre nos va a aparecer este menú para agrupar. Resulta que si yo los agrupo, ¿cuál va a ser mi guía? Ninguna, ¿cierto? Entonces, por ende, va a ser siempre necesario, digamos, en este caso, tener una guía. Eso digamos, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí voy a desagrupar las filas como tal. Aquí voy a hacerlo de esta manera, pues para hacerlo más fácil.
voy a seleccionar todos los datos y de una vez, listo. Entonces, para tener estas guías, lo que voy a hacer es, en este caso, voy a seleccionar todas las que tengo de segundo lugar al último de 2017 y voy a decirle datos, entonces agrupar, ¿cierto? Entonces mire, ya aquí digamos, bueno, aquí esperen si mira, yo lo hago correctamente para que ustedes entonces puedan verlo. Permítanme un segundito. Permítame, que es que quiere fallarme aquí el equipo. Espérate porque ya, listo. Entonces lo voy a hacer así, datos. Entonces voy a decirle desagrupar. Entonces otra vez, ahora sí, agrupar. Le voy a decir agrupar. Listo, aquí ya lo genero. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a seguir aquí 2018, voy a agruparlo de esta manera y voy a decirle datos, agrupar, y agrupar. Entonces aquí ya empieza a agruparlo, digamos, le hice por filas, bien. Ahora, por ejemplo, yo le voy a decir esto con 2019. Entonces le voy a decir así, voy a seleccionar esta parte, voy a decirle datos, agrupar, y aquí si me pregunta si debe agrupar por filas o columnas, te le voy a decir por filas. Listo. Entonces ya no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Miren, como yo selecciono los datos, los que solo están en el recuadro, miren lo que va a pasar. Entonces yo voy a poder agruparlos de tal manera que ya tengo acá la guía que es 2017, tengo acá la otra guía que es 2018 y aquí la otra guía que es 2019. Yo lo puedo ir agrupando de esta manera y esto me va a facilitar a mí el trabajo para poder entonces dar esos datos pues adecuados. Ahora, es importante que nosotros podamos tener en cuenta que cuando se habla de lo que es aquí digamos la agrupación de los datos, vamos a poder hacerlo digamos de alguna manera. Aquí como yo le estoy dando ya la guía de que es pues por filas, entonces me lo va a agrupar de esa manera pues por filas, ¿no? Entonces aquí ya lo va a agrupar en ese sentido. Mira, aquí ya lo que dice, mira, y este 2021, así que yo seleccione y lo podemos hacer así, seleccioné todo 2021 y resulta aquí en datos, entonces agrupar, y entonces me va a preguntar, listo, aquí ya está todo agrupado, digamos 2020, 2021, si ustedes se dan cuenta acá, vean, ¿sí que todo está agrupado? O sea, es decir, si yo quiero, no es que yo quiero ver la información de 2020, entonces aquí yo me voy, mira, aquí ya está, bueno, este es 2019, qué pena, entonces aquí ya está 2020, entonces aquí yo ya me guío digamos al respecto. Aquí ya tengo digamos todos los datos de 2020, entonces aquí ya lo ponemos, que solo quiero ver los de 2018, listo. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a poder hacer cuando utilizamos las herramientas de agrupación. Ahora, es importante también tener en cuenta que cuando nosotros estamos viendo digamos ese tipo de herramientas, permítame yo miro si sí está grabando. Cuando vemos esto, vamos a observar lo siguiente, y es el hecho que nosotros aquí podemos, digamos en este sentido, en datos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a mirar la herramienta pues, de subtotal, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar lo que son las herramientas de subtotal y entonces pues vamos a seleccionar lo que son estos rangos. Entonces vamos aquí a seleccionar este rango, nos va a sacar unos subtotales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es esto, primero seleccionar el rango, luego nos vamos a ir aquí a datos, ¿cierto? O sea, primero hemos seleccionado esta parte pues para que todos ubiquemos porque ya tenemos esto. Nos vamos entonces a datos y nos vamos a lo que es el tema de subtotal. Aquí estos subtotales para que nos van a servir a nosotros, para poder en ese sentido realizar diferentes tipos de operaciones. Entonces vamos a seleccionarlo todo, año, cantidad y valor. Ahora, ¿por qué vamos a seleccionar esta parte de aquí de la parte superior? Para poder entonces que
aquí en lo que nos dice el subtotal, entonces añadirlo, digamos, a los valores, a los encabezados para que estén amarrados. Por eso es que lo hacemos en el encabezado, porque entonces podemos añadirlo a todo lo que son año, vendedor o demás. Entonces, ahora, para cada cambio de qué, de vendedor, pues hay diferentes puntos de venta, hay diferentes. Entonces, el dato que siempre, digamos, que generalmente vamos a manejar es el de la primera columna, entonces el de acuerdo al año. Entonces, usar una función, podemos utilizarlo de suma, entonces todos los valores, lo que es el tema de cuenta, pues para contar, digamos, que cuántas ventas hubo, entonces pueden aparecer 20, 20, 60, promedio de venta, máximo, mínimo, producto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, vean, suma. Ahora, aquí, digamos, agregar al subtotal a lo que es el tema de valor, puede ser, listo. Entonces, aquí pues vamos a sumar estos valores y reemplazar con subtotales actuales si hay algunos anteriores. Salto de página entre grupos, también puede haber, pues, digamos que usted en una hoja quiere tener en año y demás, ¿no? El resumen debajo de los datos, sí, también, listo. Entonces esto también lo vamos a tener en cuenta. Vamos a darle clic en aceptar y nos vamos a dar cuenta que aquí nos hace la operación. Entonces nos sumó el valor de todas las ventas de cada año según esto, ¿cierto? Entonces miren, ustedes se dan cuenta, 2019, 2020, y aquí pues aquí nos genera esto, digamos así, de 2021, ¿no? Aquí a veces sí nos genera esto es principalmente debido, digamos, a otras agrupaciones anteriores que se habían tenido en cuenta, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta al respecto. Entonces vamos a seleccionar otra vez los años, vamos a seleccionar aquí. Entonces aquí usted puede digamos, en este caso llegar y entonces sacar estos subtotales, y bien, aquí ya nosotros lo podemos sacar. Aquí este tema del subtotal, vamos a mirar a ver qué es lo que también hemos tenido, porque pues no debería suceder, ¿no? Entonces es lo que nosotros pues tenemos hasta este punto, listo. Entonces vamos a hacerle deshacer, listo. Vamos a mirarlo qué es lo que sucede aquí, vamos a mirarlo, listo. Entonces sí, ya. Entonces vamos a desagruparlos, a ver si podemos agruparlos en este sentido. Vamos a desagruparlos, sí, lo que son el tema de filas, listo, muy bien. Entonces vamos a agruparlos, digamos, en este sentido, vamos a agruparlos así, aquí, listo. Ya sé. Entonces vamos a darle el control C. Listo. Entonces con eso vamos a quitarle las marcas aquí, ¿cierto? Y vamos entonces a ponerle borde arriba y borde abajo, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle inferior y borde superior. Listo. Vamos a mirar a ver si aquí ya con esto lo vamos a agrupar para que no nos quede de esta manera. Ahí ya, digamos, lo hemos agrupado. Listo. Entonces, claro, ahí ya tenemos esta parte. Ahora, seleccionamos todo, sí, vamos a seleccionar todo de nuevo, pues para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces aquí ya nosotros podemos observar, que aquí yo estoy seleccionando pues todos los datos, y en ese sentido entonces nos vamos a ir a subtotal. Entonces con cambio cada año, suma, reemplazar los subtotales actuales, pues en este caso no hay, pero vamos a hacerlo. Listo, vamos a darle a aceptar y ahora sí. ¿Sí ven? Aquí esto, digamos, es bueno que haya pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede?
para poder utilizar adecuadamente esta herramienta de de agrupar y demás, siempre debemos utilizar el mismo formato. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El formato de 2021 que tenía aquí inicialmente esta venta de César Augusto era totalmente distinta a todas esas. Entonces por eso me estaba generando un subtotal aparte. Entonces a este, porque pues por eso es que lo que yo les digo siempre frente al tema de Excel, y es que Excel va a ser muy exigente, o sea, él es preciso. Entonces por eso los datos tienen que ser similares. Por eso lo recomendable, digamos, cuando nosotros tenemos todas estas bases de datos, es que los formatos sean iguales, en la medida que se pueda registrar la información de la misma manera, pues bien. Ahora, eso digamos, se tiene que organizar los formatos, porque pasa lo que ustedes observaron con esta parte, que a pesar de que pues se decía, a pesar de que ustedes podían observar que visualmente decía 2021, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que para Excel había de pronto había un formato diferente, o de pronto había un espacio antes. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí presente, para que entonces no nos genere lo que es el tema de estos tipos de errores. Entonces ¿sí? Aquí ya, digamos, sacamos el subtotal y lo hicimos. Ahora, si nosotros sacamos otro subtotal, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, que sea en agregar subtotal a ¿qué? A cantidad, porque podemos también sumar y restar cantidad, porque son los que nosotros tenemos. Ahora, no le voy a decir reemplazar, digamos, los datos actuales. Voy a decirle salto de página, pues entre grupos, aceptar, y miren lo que va a pasar. Miren, si hay que ojo, esto que nos va a mira, si ustedes, o sea, ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Yo, al decirle que salto de grupos aquí, ¿qué es lo que yo vengo, digamos, a nombrarle a continuación? Pues miren que las márgenes, aquí digamos, aquí vamos a mirar las márgenes. Vean. Bueno, permítanme porque voy muy rápido. Entonces, resulta que estábamos aquí, ¿cierto? Entonces estábamos aquí. Entonces miren, yo llegué y entonces lo que hice fue datos, irme a lo que es el tema subtotal, ¿cierto? Entonces, espérate. Ya, entonces miren cómo estaba, salto de página, resumen debajo de los datos. Vamos aquí, vamos a decirle cantidad. Yo estaba en esa parte, espérate un momentico, listo. Entonces resulta, mira, resulta que aquí estaba todo bien, nos habíamos sacado los totales de cada año, esto está pues perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar unos subtotales, porque miren, resulta y pasa que es que usted necesita, digamos, le piden a usted un informe, le dicen, venga, no, eso, tengo esos datos y entonces necesito que cada año esté en una hoja diferente. 2017 en una hoja pues diferente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo primero pues vamos a tener en cuenta es esto, ¿no? Que ya tenemos aquí, y es que en vista, vamos a ponerle atención, vamos a observar que en vista, entonces vamos nosotros a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a ver salto de página. Entonces aquí ya seleccionamos, miren, si es esta línea que está como de punta, listo. Entonces lo hacemos, lo ponemos acá. Y este cuadro, vea, estos tres tienen que estar en blanco, y yo lo he puesto ahí, vamos a quitarlo. Entonces los selecciono, les doy clic secundario y los elimino. Ahora, ¿esto qué va a facilitar? Pues la impresión, ¿no? Entonces tengan en cuenta algo. Miren lo que va a pasar. Yo voy a suponer que voy a imprimir para que ustedes se den cuenta. Resulta que en este caso, vea, digamos aquí ya, aquí digamos sigue como la característica para imprimir esta hoja. Entonces está de esta manera. Ahora vamos a devolvernos. Y resulta que en esta parte voy a irme a datos y vamos a irnos a los subtotales. Listo, aquí no selecciono los datos. Bueno, espérate, antes que nada, sigue que aquí esta parte del 1,
pues yo lo he puesto de esta manera, pero entonces lo elimino también. ¿Para qué? Porque, pues hombre, si el Excel tiene sus propias márgenes y todo lo que usted ponga aquí pues es para imprimir, ¿no? Entonces vamos a mirar. Entonces, subtotal ahora sí. Listo, vamos a decirle cantidad. Voy a decir, no voy a reemplazar los subtotales anteriores, pero le voy a poner que, mire, le voy a poner salto de página. Bueno, reemplazar y resumen debajo. Voy a ponerle las tres, entonces salto de página. ¿Para qué va a hacer esto de salto de página entre grupos? Para poder entonces imprimir aparte 2017, 18, 19, 20. Vamos a darle a aceptar. Ahí Excel, si ustedes se dan cuenta, aquí está pensando. O sea, ahí sí que hasta se me pone un poquito lento el computador. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se dan cuenta, fíjense que acá página 1, todo lo de 2017, página 2, 2018, página 3, 2019 y demás, vean. O sea, ¿sí? Ahora, vámonos a lo que es el tema de imprimir. Archivo, imprimir. Vean. Dese cuenta que aquí sale, vea. Sé que ya sale no una de 2, sino una de 5. Entonces, vea. Aquí está 2017. Aquí está 2018. Aquí está 2019. Aquí está 2010, 20 y 21. Ahora la escala. Listo, vamos a ponerlo así, ajustar para que sea más grande. Miren, entonces vea, aquí está 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya nosotros tenemos todas este tipo de herramientas. Ahora, es importante tener en cuenta que aquí pues usted puede hacer lo que ya digamos así ya le convenga, pero digamos así le puede hacer. Ahora, ¿qué es lo otro que aquí podemos hacer? Pues teniendo en cuenta, digamos, si estos encabezados, porque si usted se da cuenta, aquí no te va a permitir en los encabezados imprimirlos continuamente, a menos que tú te vayas aquí a diseño de página, me voy a área de impresión. Imprimir títulos, qué pena. Imprimir títulos, entonces les digo, imprimir títulos dice, aparece este menú emergente, o sea, entonces estamos aquí, me voy a diseño de página, me voy a imprimir títulos y entonces me voy a repetir filas en el extremo superior. Entonces le voy a repetir en el extremo superior. Listo. Entonces yo voy a seleccionar estos. Listo. ¿Sí ven? Le digo aceptar y des en cuenta que cuando me voy aquí a archivo, imprimir, entonces vea, aquí dice año, vendedor, punto de venta, producto, ¿no? Entonces eso digamos así, ya lo tenemos. Me voy a la siguiente hoja que es de 2018, sigue que ya viene el encabezado, me voy a 2019, el encabezado también, vea, año, vendedor, punto de venta, producto, cantidad, y ya lo podemos imprimir. Ahora, esto era algo que yo sí quiero ver, 2020 igual y 2021. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta? Y es el hecho de que pues ustedes aquí lo que están aprendiendo es a no temerle a la impresión en Excel. Las personas le tienen, prefieren enredarse con Word y con tablas y un poco de cosas porque no saben imprimir en Excel. Esta es la forma más sencilla, utilizando entonces lo que es el tema de vista y ver salto de página. Esta herramienta que te va a permitir, pues te va a permitir correr, te va a permitir en esto. Ahora, ¿hasta dónde te va? Perdón. Les digo ya. Entonces, continuando, ¿qué es lo que pasa? Aquí ustedes las pueden mover. ¿Hasta dónde les va a mover? Les va a mover hasta donde, digamos, hay una parte en donde, digamos, no le va a aparecer la línea puntiaguda en un momento, pero eso va a depender también de la configuración de hoja. Ustedes aquí pueden utilizarlo para que les imprima lo que ustedes necesiten. Entonces, de la manera en la que
en la que yo les he mostrado de una forma organizada y ustedes no tienen que para nada enredarse con Word. Ahora, Word es bueno para lo que es obviamente el tema de cartas, lo que es el tema de correspondencia. Perdón que yo me desvíe del tema un poquito, pero digamos es en eso. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, ¿qué pasa? Digamos, tenemos estos datos, ¿cierto? Y resulta que nos pide el jefe, nos piden que por favor que un informe de esto. Y resulta que lo que nosotros hacemos para que se vea bien bonito y dárselo al jefe, entonces es pasarlo a Word. O a veces de pronto el mismo jefe por desconocimiento también no pásenmelo en Word para que se vea bien organizado, porque eso en Excel porque no conocemos, pero podemos ver esto, ¿listo? Entonces esto es para que lo tengamos en cuenta siempre. Si ustedes se dan cuenta, lo que hice fue repetir esta parte, estos encabezados que están acá en la parte superior, para que siempre se vean. Entonces con eso ya tenemos nosotros, cuando se imprime, pues ya vamos a tener siempre los casos, aunque aquí no estén, pero siempre lo vamos a hacer. A veces es como que copia y pegan acá y pegan aquí y es desconocimiento. Entonces Excel te permite eso. Listo. Esto digamos es por la parte de lo que nosotros llamamos la agrupación de datos. Entonces aquí nosotros podemos agrupar los datos de manera tal que nos permita, digamos en este caso, vamos a ampliarlo, ¿cierto? Que nos permita pues a nosotros poder entonces trabajar de una manera pues más tranquila, sin tener que digamos aquí sin tener que a veces de pronto enredarnos con otro tipo de herramientas. Entonces aquí ya digamos aquí lo vemos en este sentido. Entonces vea, ¿sí ven? Entonces aquí está, obviamente así no lo va a resumir 2017, 18, 19, 20, 21. Aquí ya digamos nos lo resume ya en total. Vea, ¿sí? Cuando ya aquí lo que podemos observar es que cuando nosotros digamos tenemos esa parte, digamos en esto, aquí podemos observar que entonces aquí nos va a manejar esta parte, ¿no? Entonces vea, total 2017, 18 y no se nos va a perder la guía. Entonces no, yo solo necesito los datos de 2020, listo. Entonces de esta manera lo podemos manejar, digamos adecuadamente. O si por ejemplo entonces necesito hablar solo los datos de 2017, ¿sí ven? Entonces ahí están, total, y lo mismo acá pues si hablamos de 2018. Entonces así nosotros vamos a poder trabajar los datos de forma más organizada, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y también podemos entonces ir indicando qué es lo que nosotros necesitamos imprimir. A veces de pronto puede ser que en un momento nos pidan un año, después otro y demás. Entonces ahí ya nosotros lo podemos tener organizado. Es muy práctico. Aquí lo que ustedes pueden tener en cuenta y para poder observar en este sentido es que nosotros acá en los totales usted puede que hacer, digamos, cuentas promedio, máximos, mínimos, lo que es el tema pues de productos, aquí contar los números, bueno, ya aquí inclusive hasta cuando son datos relacionados, pues lo que es el tema estadístico, también puede decir, tomar datos pues a nivel de desviación estándar. Entonces pues va a ser algo muy necesario que nosotros pues podemos también utilizar en esa parte. Generalmente pues va a ser importante, digamos así, realizarlo, ¿no? Ahora, esto pues digamos ya con lo que es el tema de agregar o pues desagrupar pues datos y esquemas. Ahora vamos a ver que lo que es el tema de auditoría, digamos lo que es el tema de auditoría de fórmulas, auditoría de los datos. Aquí vamos a ver pues en este ejemplo estoy manejando pues lo que es uno de los estados financieros, que es el balance general, es decir, eso que nosotros tenemos como de parte, digamos como tal, relacionado pues a lo que es la parte, perdón, aquí lo estoy viendo, listo. Entonces, espérate, lo que se está ocultando. Una de las cosas que podemos manejar, digamos, los estados en el balance general, lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio.
Yo sé que todas las cuentas deberían verse de esta manera, ¿no? O sea, digamos así organizadas, pero he organizado, digamos, el patrimonio de esta manera para poder, a nivel académico, para poder ilustrarles lo que son las auditorías de fórmulas. Las auditorías de fórmulas son aquellas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder saber cuál es la trazabilidad de los datos, o sea, ese dato de dónde salió. Esto generalmente aplica pues cuando nosotros estamos programando, y eso también nos puede llevar también a identificar lo que es el tema de los errores. Ahora, ¿dónde nosotros dónde vamos a encontrar esto? Lo vamos a encontrar es en lo que es en el espacio de fórmulas. Lo vamos a ver aquí en todo este espacio que está de auditoría de fórmulas, que es lo que yo les estoy señalando aquí. Va desde rastrear precedentes y demás hasta la de respectiva ventana de inspección. Entonces, eso, digamos, va a ser de esta manera. Ahora, vamos a observar lo siguiente, y es el hecho que cuando nosotros estamos hablando al respecto de esto, vamos a ver que aquí tenemos los activos, digamos, los que son todo lo que es los saldos a favor de la empresa, ¿cierto? Tenemos entonces los pasivos, que es todo el saldo negativo que tenemos a las deudas y las obligaciones que tenemos que cumplir, y el patrimonio, que son todas las propiedades que tiene como tal la organización. Entonces aquí ya, digamos, aquí tenemos ya la primera, que es la diferencia entre los valores totales. Entonces vamos a empezar a mirarlo desde ese punto de vista para rastrear los precedentes de esta fórmula. Entonces vamos a mirar cuáles son los datos que hay detrás de este valor 0 que hay aquí. Entonces vamos a mirarlo. Entonces voy a decirle rastrear precedentes, y miren lo que pasa acá. Aquí lo amplío. El precedente para hacer esta fórmula es primero el valor del pasivo total, el valor del patrimonio, y aquí pues el valor del activo, si ustedes se dan cuenta. Entonces, si ve que aquí esta fórmula que me dice activo menos pasivo menos patrimonio nos tiene que dar 0, y entonces se basa también en estos valores. Entonces aquí está, tomando el activo, le resta el pasivo y le resta pues el patrimonio, ¿no? Entonces eso es, porque pues la fórmula general es que el activo es igual al pasivo más al patrimonio. Entonces pues lo hago de esa manera. Ahora vamos a observar lo siguiente. Digamos, aquí en el patrimonio me voy a poner encima de esta celda, y voy a saber entonces cuáles son los precedentes de este patrimonio. Pues vamos a hacer clic aquí en precedentes, y resulta que encontramos esta parte, ¿sí ven? Entonces vean, aquí está el precedente del patrimonio, y aquí el precedente de este pasivo, que es esta suma, va a estar entonces también aquí, vean, precedente, ¿sí ven? Entonces el precedente va a ser la suma de todos estos valores. Ahora vamos a irnos aquí en la parte superior, aquí es donde pone más interesante. Vamos a observar que los precedentes tiene 3. Uno que es estos 3 valores, otro que es que las cuentas por cobrar, y que son los terrenos. O sea, es decir, porque por si ven que aquí como está también las 3 flechas, si que acá se empiezan a perder. Entonces si yo lo pongo, digamos, todo de forma vertical, entonces ustedes no lo van a poder ver la utilidad. Entonces es en esto, obviamente siempre van a ir así, de esta manera, como tengo el pasivo y el patrimonio. O sea, eso, digamos, va a ir de esa forma así, vertical. En este caso, digamos, lo he extendido de forma horizontal para que ustedes puedan observar eso. Entonces aquí, miren, tenemos terrenos, y fíjense que de aquí, digamos, por ejemplo, yo voy a irme aquí y voy a decirle precedentes. Entonces, dentro de los precedentes que tiene estas cuentas por cobrar, está cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Ahora, fíjense que si yo me voy aquí a lo que es esta parte, digamos, precedentes, ¿sí? No tiene precedentes. Esta celda precedentes no los tiene, y esta otra, entonces, precedentes, ¿sí ven? Entonces ¿sí ve? Tiene estos precedentes.
Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Lo mismo aquí cuando hablamos de esto, aquí los precedentes, qué es lo que está detrás. Entonces si ve, vea. Entonces aquí vamos a observar que tenemos esta parte. Ahora vamos a observar que aquí tenemos un pago 1. Sigue como se va desarrollando todas las celdas. Ahora vamos a mirar los precedentes de este pago 4, no los tiene. De este pago 2, vamos a ver si hay precedentes, tampoco tiene precedentes. Y aquí pues este tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué me doy cuenta que no tiene precedente? Porque no está formulado. Ahora vamos a observar lo siguiente. Aquí vamos a ver que tenemos entonces unos valores que están aquí pues de esta manera. Vamos a ver si tiene dependientes. Los dependientes es que si la celda que yo estoy señalando hay alguna otra celda que depende del valor que yo le coloque en esa parte. Entonces vamos a mirarlo. Entonces vamos a mirarlo si hay dependientes. Vean, sí señor, si hay dependientes. Es decir, estos 70 millones dependen de estos dos valores. Entonces aquí si usted se da cuenta, ¿qué pasa? Esta es la celda I28. ¿Por qué son dependientes? Porque aquí se está dando, digamos, unas operaciones que dependen del valor de esta celda. ¿Sí? Entonces aquí 35, vamos a mirar si tiene dependientes. Vea, claro que sí. Vea, si ve y vea. Otra que es también que tiene dependientes. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la operación. ¿Sí ve cómo se van juntando las líneas de esta manera? Esto es lo que nosotros vamos a tener como monitoría de fórmulas. Ahora, aquí vamos a mirar entonces si aquí tiene dependientes. Sí, vea. Aquí nos va, vea, aquí digamos va a ser dependiente, digamos acá va a depender, o sea, del valor que esté aquí va a depender del valor de este. Si aquí yo le sumo, le resto, pues este valor va a cambiar, por eso llama. Aquí vamos a ver si hay unos dependientes, sí, es este valor también, ¿sí? Entonces dependiente, o sea, ¿qué pasa? Esta celda, el valor de esta celda depende de este y de este. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que de acuerdo al valor que yo le dé en esta celda y en esta otra celda, entonces pues voy a tener este valor. Digamos, si yo aquí por ejemplo yo le digo sí, 58, ¿cierto? Entonces va a cambiar. Eso digamos es lo que va a pasar, pero yo no quiero digamos cambiar el valor porque se me pierde digamos todas estas líneas. Entonces si se dan cuenta toda la trazabilidad. Si ustedes pueden disminuirlo un poco, o sea, si ustedes se dan cuenta, sigue todo lo que es el tema de dependientes para llegar aquí. Miren todo el camino que ha recorrido. Ahora, esto porque va a ser importante para nosotros, porque resulta que muchas veces nosotros vamos a necesitar saber, bueno, ese valor de dónde viene, o inclusive esto nos va a ayudar también para poder entonces identificar en dónde pueden haber errores. Ahora, por eso digamos nosotros vamos a utilizar las dependientes y los precedentes para esto. Aquí podemos digamos quitar un nivel de precedentes o dependientes y quitar las flechas. Esto es digamos acá, digamos quitar un nivel de precedentes. ¿Sí ve? Entonces nos quita aquí alguno, perdón, y entonces de precedentes, entonces aquí nos va quitando algunos. ¿Sí? Entonces nos quita aquí algunos. Ahora, mostrar fórmulas. Yo lo he estado utilizando durante varias ocasiones y es porque aquí nos va a permitir también es mostrar las fórmulas todas. Vea, ¿sí ve? Entonces, vea, si usted se da cuenta, aquí nos vamos a dar cuenta, voy a quitar las flechas, pero si nos damos cuenta, ¿sí? Que acá hay fórmula, aquí hay fórmula, aquí no hay fórmula, aquí hay fórmula, ¿sí ves? Entonces ¿para qué me va a servir esto de mostrar fórmulas? Pues para poder, entre otras cosas, verificar que a veces cuando uno tiene digamos un documento Excel y digamos así que digamos hay varias personas que lo tienen que diligenciar, a veces las personas para que los datos les den correctamente, entonces ¿qué pasa? Vuelan las fórmulas, es decir, las borran y ponen el valor. Digamos aquí yo me doy cuenta
en ese sentido de que aquí digamos, me borraron la fórmula y pusieron el valor como tal, digamos, pues especulando, ¿no? Pues en ese sentido. Entonces eso es lo que nos va a servir a nosotros. Eso es lo importante que nosotros debemos tener en este caso, digamos, tenerlo en cuenta, porque nos va a servir a nosotros para no cometer de pronto errores al respecto, digamos, de evaluar esto. Ahora, aquí vamos a tener también lo que es el tema de errores, ¿no? O sea, este de comprobación de errores nos va a servir para estas partes. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle acá menos A. Listo, aquí hay un error. Listo, así que ya nos da nombre, ¿cierto? Y, por ejemplo, como esta depende, esto aquí depende, voy a ponerle W. Ya si ve, ahí ya cambió. Aquí, por ejemplo, digamos esta, digamos que sé que, así, entonces vamos a hacerle, voy a decirle control X aquí, ¿ve? Vamos a hacerlo acá. Entonces aquí ya digamos es en este, vamos aquí puede ser el tema de otro tipo de error. Vamos aquí, vamos a hacerlo, digamos aquí, para que nos dé, digamos, digamos 1 más 1 dividido 0. Vamos a generar, aquí yo lo que estoy haciendo es generando errores. Ahora, aquí ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Y es que aquí cuando nosotros corremos, digamos, este tema de celdas, ojalá pues tuviéramos la forma de poder entonces generar, digamos, los tipos de errores al respecto, ¿no? Entonces, bueno, control Z. Listo. Entonces aquí vamos a eliminar. Listo, ya. Eso, ¿sí? Sí, aquí, vea, 0, aquí vamos a tener esto, miren, dense cuenta de lo que yo he hecho. Aquí he hecho, digamos, los diferentes tipos de errores que pueden generarnos Excel. El tema de número, el tema del dip 0, el tema de valor, el tema de referencia. Entonces, aquí nos va a dar, digamos, diferentes tipos de error. Ahora, vamos a observar que cuando dice comprobación de errores es precisamente para listar cada uno de los errores. Entonces, cuando yo llego y entonces le digo fórmulas y aquí entonces me voy aquí a comprobación de errores, me va a mostrar cada uno de los errores que se ha generado. Por ejemplo, en la celda G20 pues hay una división por 0 y ustedes saben que cuando uno divide de 0 pues los matemáticos todavía no han podido darle respuesta a eso, entonces por eso va a haber error, o sea, divide en la nada, no hay forma de resolverlo. Entonces es en eso, entonces ayuda, mostrar pues el cálculo para más, bueno, ocultar error o siguiente, ¿sí ve? Entonces la celda K20 empieza a analizar cada una de las celdas. Entonces dice error en el valor, un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo, ahí no lo describe. Error de referencia de la celda no válida, al mover o eliminar la celda se produjo una referencia de celda no válida o bien una función está resolviendo un error de referencia, ¿sí ve? Entonces aquí sí, lo mismo aquí, lo mismo digamos en esa parte. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pues se pueda, digamos, hacer, digamos, si se le hace seguimiento, ¿sí? Cuando se hace seguimiento, sí que se va todos los errores, vea. Sí que hace la trazabilidad también. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí ve? Aquí digamos hace digamos el error al respecto. Vea, ahí está el error. Ahí empieza. Entonces ahí aquí nos va. Aquí yo le dije que ayuda, pero bueno, en este caso pues nos va a dar digamos cierta ayuda pues al respecto. Esto es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta cuando pues habla de lo que es el tema de los errores, ¿no? Ahora vamos a reanudar, vamos a decirle siguiente, vamos a decirle entonces vea seguimiento del error,
Así es, aquí no lo indica, omitir error. Aquí digamos, omitir es bueno, así como se dice, bueno, no importa, ¿no? Ahora vamos a mirar que dice modificar en la barra, entonces es para modificarlo acá directamente el error, reanudar, listo, modificar, mostrar pasos de cálculo, entonces vea, ¿sí ve? Aquí lo que nos va a decir es como el tema, bueno, la siguiente evaluación, evaluar, bueno, evaluar, entonces nos dice, vea, mostrar el resultado, entonces vea, si es div 0, entonces dice mostrar el resultado de la opción, cerrar, entonces reiniciar, aquí vamos viendo, digamos, lo que es el tema de cada uno de los errores y la solución. Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta. Ahora voy a ¿qué? A B, C, D, E, listo, vamos a aquí pues, perdón, aquí en el tema de auditoría, pues yo le voy a poner 23, listo. Entonces aquí ya tenemos ya digamos tomado, digamos, el valor. Entonces aquí pues la referencia, aquí ya pues aquí lo vamos a dejar, digamos, en este sentido para evaluar las fórmulas. Ahora, sé que acá me evalúa las fórmulas, es decir, aquí me va evaluando, digamos, el valor, es lo mismo, digamos, aquí evaluamos ya lo que hemos hecho anteriormente, y con eso entonces ya podemos nosotros entonces saber si cuál es el error que podemos entonces empezar a evaluar. Vea. Entonces empezar a ver que el resultado, digamos, de las fórmulas, saber entonces cómo podemos ir modificando. Eso es lo que es la función de evaluar la fórmula. Y finalmente entonces viene la ventana de inspección. La ventana de inspección lo que va a hacer es que evaluar todas las fórmulas que nosotros tenemos y empezar a hacer como una herramienta de se me quiere perder el mouse y no lo veo, perdónenme acá un momentico, listo. Entonces eso es lo que me va a permitir a mí. Entonces aquí la ventana de inspección es mirar las fórmulas que nosotros tenemos aquí. Aquí yo he destruido, digamos, lo que es el tema de las auditorías, pero pues a forma para que ustedes puedan observar lo que son los errores, ¿no? Entonces aquí vamos a observarlo de esta manera y así entonces podemos tener en cuenta eso. Entonces aquí están los errores, aquí están las fórmulas, entonces la fórmula y el valor. La fórmula y el valor, y usted puede pues también agregar, digamos, inspección. Por ejemplo, usted puede agregar esta celda y listo. Entonces aquí ya se va agregando pues acá en la parte inferior, ¿no? Entonces usted ya es esta, digamos, la que nosotros añadimos fue N10. Entonces ahí ya usted puede darle, digamos, lo que es la inspección a las fórmulas y entonces saber si hay algún error. Esto nos va a servir es para que es esto, venga, aquí también hay un error. Nosotros podemos de esa manera pues inspeccionar cada una de las fórmulas y con esto entonces nosotros pues aprendemos ya a lo que es pues el tema de auditoría de fórmulas. Esta herramienta les va a servir, entre otras cosas, uno, para determinar lo que es el tema de errores, para saber el tema de espacios en blanco cuando se tenga, digamos, que llenar formularios y demás. Digamos, usted lo puede digamos, ahí generar. A veces hay documentos y eso, digamos, nos pasó el año pasado a los que manejamos seguridad y salud, que nos tocaba generar unos protocolos pues para que se pudiera hacer el retorno seguro aquí a las empresas, y entonces teníamos que colocar el dato de todas las personas allí que iban a laborar, que iban a ir pues intercalados, y hubo un espacio que me tocó a mí buscarlo uno a uno y colocar los datos, y era precisamente esto. Entonces uno puede hacerlo, verificarlo, digamos, de esa manera. Entonces todo esto es lo que uno puede empezar a configurar. ¿Listo? Entonces esto, digamos, es lo que es el tema de revisión de fórmulas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hemos manejado, digamos, esta parte. Aquí esto de opciones de cálculo, esto, digamos, es para lo que es el tema de Excel avanzado, pero digamos aquí ya vemos esta parte. Esto, digamos, digamos, en relación a lo que es el tema de auditoría de datos. Entonces allí con esto nosotros podemos manejar todos los datos que nosotros pues vamos necesitando.
Ahora, vamos a mirar algo de lo que es el tema de análisis de datos, pues ya digamos para ir avanzando porque vamos a ir teniendo en cuenta todos estos temas. Entonces, vamos a mirar lo que es el tema de herramientas de análisis. Bueno, si hay alguna duda frente al tema de las auditorías de fórmulas, pues me la pueden ir expresando o demás. Vamos a mirar lo que es el tema de herramientas de análisis en estos minutos. Creo que en estos 10 minutos vamos a mirar solamente buscar objetivo. Miremos si alcanzamos el otro, pero vamos a manejar pues por ahora solo buscar objetivo. En este caso vamos a observar lo siguiente. Buscar objetivos son esas herramientas que nosotros vamos a encontrar en datos y que van a estar acá en previsión, ¿no? Estas herramientas de previsión. Ahora, aquí en previsión tenemos entonces tres tipos de herramientas. O sea, en previsión hay 4 herramientas: administración de escenarios, buscar objetivo, tabla de datos y previsión. En esta oportunidad vamos a ver solo estas 3. Esta de previsión también se ve, pero ya en el Excel avanzado. Entonces, esta análisis de hipótesis tiene estas 3 herramientas. Vamos a mirar pues la más de las que son de pronto un poquito más sencillas a mirar pues lo que son las más complejas posteriormente. Resulta y pasa, y en esto digamos uno tiene que tener en cuenta que cuando uno habla de buscar objetivo, siempre estará determinado a buscar pues un propósito en cuanto digamos al tema de los datos. Entonces aquí en el caso vamos a ver que tenemos un estado de pérdidas y ganancias, o sea, un estado de resultados es otro de los documentos financieros, y aquí vamos a ver entonces primero lo que es un valor de ventas, unos costos de ventas que pues arbitrariamente yo le he asignado el costo de venta al 65% de todo lo que es pues el valor de ventas. Luego voy a tener entonces, al asignar el 65%, voy a restar y me va a dar entonces 105 millones, que sería en este caso nuestra utilidad bruta. Adicional a ello, entonces vamos a tener unos gastos de venta. Yo le he asignado el 15% sobre esta utilidad bruta y el 8% de esta utilidad. Entonces, al restarle estos gastos administrativos y de venta, entonces me ha quedado una utilidad de 80 millones. Y adicional, pues le he puesto unos impuestos de 18%, que me va a dar pues una utilidad neta de 66.927.000. O sea, entonces este digamos va a ser el estado de resultados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que yo me planteo una pregunta. Bueno, si yo quiero tener una utilidad neta de 200 millones, o sea, que acá no sean 66 millones, sino de 200 millones, ¿cuál será el valor de ventas que yo debo tener? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta al respecto? Lo primero que vamos a tener en cuenta en este sentido es que todo está formulado. Es decir, estos datos, si ustedes se dan cuenta, digamos, bueno, este es inicial, pero a partir de aquí todo, absolutamente todo está formulado. ¿Por qué va? De hecho, Excel, cuando vayas a manejar estos análisis de datos, ¿qué es lo que te va a pedir inicialmente? Que todo esté formulado. Ahora, ¿por qué te lo va a pedir? Porque resulta que nos va a pedir que esté todo formulado, porque él va a hacer él va a hacer sus cálculos propios, ¿no? Entonces va a sumar allí, va a restar, o sea, va a hacer todos sus cálculos, y lo que él necesita es que los datos estén relacionados. Entonces, si tú tienes estos datos, digámoslo así, como tal, digamos, por ejemplo, sin formular, sino están como así tal como están, o sea, sin ningún tipo de fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer Excel es decirte: no señor, yo no puedo hacer ningún tipo de cálculo. ¿Por qué? Porque los datos no están formulados. Entonces siempre va, y eso va a suceder en todas las herramientas que van a estar aquí formuladas. Entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, ya digamos aquí ya estamos observando que tenemos estos datos de esa manera. Ahora, aquí lo que vamos a tener en cuenta